el crimen, el asesinato de Morena, una nena de 11 años que cuando estaba yendo a la escuela, delincuentes le robaron el celular, la golpearon y le terminaron provocando la muerte. Una situación sin duda muy compleja que se da en el medio de un proceso electoral y se convierte, lamentablemente, en un tema, por supuesto, ¿no? A tratar, en este caso con Ariel Maciel, porque Ariel, esto provocó que se suspendan por completo las actividades políticas, ¿no? Estando a muy pocos días de las primarias. ¿Cómo estás? Buen día, Rocío, ¿cómo estás? Y efectivamente el crimen que se vivió en Lanús generó la parálisis de los cierres de campaña de todos los espacios, especialmente el gobierno, tanto Juan Grabois como Sergio Massa, rápidamente anunciaron la suspensión de la actividad. El primero que lo había hecho había sido el propio intendente en uso de licencia, Néstor Grindetti, que es precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el sector de Patricia Bullrich. Acá aparece cruzado justamente todos los intereses en un distrito que gobierna Juntos por el Cambio, que gobierna, digamos, un referente de Patricia Bullrich, quizás para muchos la favorita en la interna que compite contra Horacio Rodríguez Larreta, pero bajo, digamos, dentro de un distrito que tiene al mando Unión por la Patria, en el caso de Axel Kicillof como gobernador de la provincia de Buenos Aires, que inmediatamente también levantó toda actividad proselitista y así llegaremos al domingo para el momento de votar. Todo lo que tenía que ver con la agenda económica que hasta ahora Ujú. venía imponiéndose en la agenda misma del precandidato de Unión por la Patria, el precandidato oficialista Sergio Massa, que además es ministro de Economía, quedó borrada, pero no de la manera en que él hubiera querido, ¿no? Hasta el Claro. momento Massa había hecho todo lo posible para contener los altibajos de una semana preelectoral Sí. que lo podían llegar a complicar. Ya sabemos cómo venía el dólar blue, ya sabemos cómo venía el tema de las reservas e incluso algunas preocupaciones que estaban vinculadas con el abastecimiento de insumos para sectores importantes de la economía, como es la producción, que allá habían empezado a dar cuenta de un estrés extremo sobre lo que estaba sucediendo por la falta de divisas. Todo eso quedó despejado y llegó una realidad que está afectada por la economía, ¿no? Sí, Que sí, es sí. la realidad socioeconómica, Rocío. Los grandes dos temas, ¿no? Eran economía y seguridad. Incluso la mencionabas vos recién a Patricia Bullrich, bueno, muy en relación también a su discurso de campaña, Ari. Pienso, como vos decías, que se vuelve esto una situación compleja para todos los partidos políticos. Por un lado, ¿no? Claro, dentro de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que va por su reelección en primera vuelta. Además, recordemos, un solo voto más le basta para poder continuar en ese cargo, o al otro candidato incluso, digo, es el mismo escenario, se gana en primera vuelta en este caso, y Lanús, particularmente Grindetti, que es a su vez el candidato, ¿no? Para la propia provincia de Buenos Aires, que está terminando su segundo mandato, más allá de que ahora esté en uso de licencia, y digo, esto se termina convirtiendo en un cachetazo para ambos partidos políticos, con un tema que incluso es de los que más le interesa a la gente, ¿no? ¿Qué pensás que va a pasar con la actividad, no? O, porque digo, ¿te parecería raro que de acá, digo, cuál es la información que vos tenés de acá al domingo, en esta jornada, en la jornada de mañana, no va a haber ninguna actividad política? La verdad es que lo que vamos a encontrar durante estos días son actividades de cercanía, no va a haber actos masivos, seguramente todos los equipos de campaña están recomponiendo toda la estrategia de las últimas horas, cómo se pasa los últimos momentos. Pero hay un hecho fundamental, Rocío, para poder tener en cuenta, y dentro de todo lo que vos señalabas, que es realmente muy importante, cómo es el hilo y cómo impacta a cada espacio. Lo decías con claridad, Grindetti responde, es el precandidato a gobernador, ni siquiera es que responde, es
el candidato, es el elegido, no sin menos problemas le había generado la elección a Patricia Bullrich de Ujú. Grindetti como precandidato a gobernador de ese espacio, con un discurso de mano dura importante. Uno lo primero que puede llegar a pensar es cómo le afecta negativamente que en su propio distrito que gobierna le pase un hecho de inseguridad. Bueno, y, digamos, los analistas políticos entienden que, sin embargo, esta situación que se da en la campaña, que, digamos, si uno atiende la teoría comunicacional, se trata de un cisne negro, algo que sucedió y que no estaba esperado para este cierre de campaña, Ujú. pero que, sin embargo, es un hecho cotidiano que está pasando en el conurbano bonaerense, ¿no? Pasa mucho, en muchos lados, vos lo señalabas, la seguridad como uno de los ejes de campaña que todavía no estaba tomado en cuenta, quizás mucho más enfocado en el tema del narcotráfico, pero no tanto como el hecho de inseguridad habitual que está vinculado con la crisis económica, ¿no? Con la falta de poder adquisitivo, con un montón de cuestiones que están, que tienen que ver con esto, con que la vida puede valer un celular nada más, no para ir a comprar Paco La y vinculado reincidencia. con las adicciones. La reincidencia en los delitos, ¿no? Exactamente. Porque eran, o por lo menos lo que indica la fiscal, ¿no? De los dos jóvenes que están detenidos, los dos presuntos asesinos de esta nena que reiteramos tenía 11 años nada más, ambos tenían antecedentes, uno incluso estaba con una causa abierta y una multiplicidad de domicilios que, bueno, no permitían, pareciera ser a la justicia dar con su paradero, aunque los vecinos, digamos, lo que dicen es, acá nosotros sabemos dónde vienen, dónde se mueven y la justicia no lo sabe con tantas causas abiertas. Por eso ahí es donde, Ari, vos también el análisis que hacías, que se meten muchos sectores. Digo, ¿a quién se le puede recriminar esto concretamente? Digo, la Bueno, gente se los está recriminando absolutamente todos. A la justicia, a Kicillof, a Grindetti también, que además es el segundo mandato, que tiene uno de los pocos distritos de la provincia de Buenos Aires, Lanús, que estén justamente a cargo del otro sector político, ¿no? Entonces digo, realmente efectivamente. tiene sentido que se haya paralizado absolutamente todo porque cuando a la hora de echar las culpas se mete el tema de la educación, ¿no? De la reincidencia, del control que se hace también con las personas que tienen antecedentes, con una nena que estaba yendo a la escuela además, ¿no? En un sector vulnerable de la provincia de Buenos Aires. Es muy complejo, Morena puede ser la hija de cualquiera de sin nosotros, duda. cualquier trabajador del conurbano que manda a su hija a la escuela. Digo, no estamos hablando de una situación que se da quizás en situación nocturna, en donde puede llegar a afectar a un grupo, a adolescentes. Digo, puede ser cualquier persona que está en el conurbano. Digo, vaya a la escuela, vaya al almacén, puede suceder. ¿Y a quién le afecta? Le afecta a la política cotidiana, a la política tradicional. A los intendentes Axel Kicillof le pega muy fuertemente porque representa esa política cotidiana. ¿Quiénes son los, entre comillas, beneficiados? Claramente no hay nadie que acá haya esperado que se diera una situación como esta, tenemos que decirlo, aclararlo, más allá de que parezca innecesario, pero sí es verdad que no hay un beneficiado directamente de esta situación, pero de algún modo, como bien señalaba, la sociedad empieza a reclamar la falta de respuestas de mucho tiempo, no de ahora, no está pasando en este momento, no pasó en el gobierno anterior, viene pasando hace mucho tiempo. Eso implica que es un golpe a la política tradicional y de algún modo aquellos que rompen con el discurso de la política tradicional Sí. son los que empiezan a ser mejor vistos, digamos, ¿no? Por lo menos como algo de decir, a ver, necesitamos algo que no se haya aplicado. Por un lado, dentro de eso, aunque parezca medio contradictorio, una de las beneficiadas dentro de ese discurso y que fue la primera que salió a hablar, no se puede vivir más en un país por cómo lo dejaron, fue Patricia Bullrich. Sí que se metió y que no le esquivó al silencio. El otro es Javier Milei, ¿sí? Alguien que, digamos, es un político con un discurso outsider y que viene a replantear todo lo que es el sistema de representaciones en la Argentina. Digo, ahí está ahora, pero ¿qué es lo que más sucede y qué es lo que evidencia? Hasta ahora veníamos hablando de algo de manera habitual, Rocío, que tiene que ver con la falta de compromiso en las elecciones, con el ausentismo, que es lo que se vino viendo como un proceso preocupante en todo el Ujú. país. Afrontar las penas económicas
por no ir a votar es mucho más beneficioso para aquellos que no quieren o que no creen en este sistema. Bueno, ni siquiera en aquellos discursos que son antisistema, teóricamente. Claro. Entonces ahí empieza a ver los analistas de campañas empezaron a ponerle ojo, decir, bueno, me parece que por este lado es donde está empezando a generar, pero ¿qué tiene que ver todo esto con la economía? Justamente con que la cuestión económica está generando el desgaste, digamos, de lo que sucedió durante todos estos años con la situación de inflación, con algunas discusiones que terminaron encerrándose en hechos que no afectaban el día a día de los vecinos, terminó generando un ambiente que los alejó de los discursos. Hasta ahora todo el discurso de campaña, toda la discusión estaba centrada en qué iba a pasar con la economía después del 10 de diciembre. Y Claro. lo que todavía no estaba abordado es Me, en esta realidad socioeconómica. De hecho, Rocío, te agrego el sí. datito, digamos, ¿no? Hubo una gran discusión sobre en las primeras horas, ¿no? De hecho, muchos de los precandidatos de la oposición hablaron en estos momentos sobre el tema de la edad de imputabilidad, del código, de la reforma del Código Penal, del ingreso y egreso de los en lugares de menores. ¿Por qué? Porque al principio el propio municipio de Lanús había difundido la identidad de un menor Sí. que estaba involucrado en este asesinato, teóricamente, que después quedó descartada esa situación, pero tenía una vinculación política y económica. Una era que había sido defendido por la diputada nacional Natalia Saracho, que Ujú. pertenece al Frente Patria Grande de Juan Grabois, ante una detención en donde la policía había actuado de manera violenta. Eso se trajo inmediatamente y habían dicho, esta diputada había defendido a este delincuente que ahora mató a Morena, ¿no? Una, Y ahí empieza toda una discusión. Una crítica, ¿no? De a ver cómo se dividían las culpas, ¿no? Fue porque incluso la candidata también de Milei había compartido ese mensaje que vos estás mencionando, Ari, y ahí otra vez la discusión pasa hacia otro lado, ¿no? Lamentablemente cuando estamos hablando sin duda de una de las situaciones más extremas, ¿no? La más extrema para una familia, ¿no? Para los padres, para los compañeros de esa nena que tienen que seguir yendo a esa escuela en ese contexto, digo, sabiendo que por un celular los pueden matar. Es muy interesante lo que vos mencionabas con lo que ya se venía hablando, ¿no? En cada equipo de campaña, que es el voto en blanco. Y ahora el ausentismo, porque digo, los políticos estaban intentando orientar su discurso al hecho de decir, vayan a votar, hay que hacer un cambio y todas las cosas que ya sabemos, Ari, que vos trajiste. El tema es que en este contexto realmente la gente cada vez tiene menos ganas, ¿no? Y eso es un problema. Efectivamente, ahí detrás de esta situación empieza a sonar un poco más fuerte cuál es la realidad oculta que no muestran los números. ¿Por qué? Porque en esta zona de Lanús, de donde también es militante la diputada Saracho, porque es Ujú. proveniente de Villa Fiorito, pero que tiene que ver con las realidades del conurbano, incide mucho la economía popular, aquella que no tiene regulación, aquella parte de la economía informal, la economía en negro. El 40% de la Argentina está en esa situación y no está teniendo respuesta de ningún sector sobre lo que les está pasando de manera cotidiana. Por eso ahí empieza a reenfocarse la estrategia de campaña y empieza a verse qué va a Sí. suceder en estos días de cara a las PASO, pero básicamente qué es lo que va a pasar hacia adelante, Rocío, porque ahora el desafío va a ser cómo se retoma una campaña, cómo reconfigura todos los equipos una campaña que hasta ahora había desconocido una discusión más barrial, más de cercanía y que estalló con esta situación. De todos modos, hay un antecedente A ver. para tener en cuenta. Hace 2 años, cuando hubo elecciones legislativas, una semana antes de la elección, un domingo, habían asesinado al kiosquero de Ramos Mejía. No sé si se acuerdan de Sí, aquel sí, caso sí, sí. que había conmocionado al país, que había habido muchísimas marchas y que prometía cambiar el escenario electoral. Bueno,
poco modificó en esa situación en aquel momento y la elección terminó siendo por lo menos como estaba prevista en todo caso. Habrá que ver la cercanía y cuál es el efecto del crimen de esta niña de Morena que sucedió algunos días nada más y que generó una parálisis total en todo lo que tiene que ver con los cierres de campaña. Mencionabas los temas, ¿no?, que se van a tratar de aquí a las elecciones generales y al balotaje. Principal también, si hablamos, Ari, de las economías populares y de los sectores vulnerables, por dónde van a orientar el tema del ajuste, ¿no? En un contexto donde también, y volviéndonos a meter en la coyuntura económica, habrá que ver qué pide el Fondo Monetario Internacional en el cierre, ¿no? Nuevamente, lo que tiene que ver sin duda con la brecha cambiaria, ¿no? Con el dólar, con cómo queda esa cifra, con qué pasa con el déficit, y hablar de un recorte en este contexto vuelve a ponerse, bueno, a recrudecer la conversación. ¿Qué tanto, o sea, qué tanto te pensás que puede afectar en definitiva a los resultados esto? ¿Te parece que va a ser un gran cambio? Mira, Rocío, hay un dato que hay que tener en cuenta y que ya empezó a ser discutido e incluso resistido. Sergio Massa no va a resignar la utilización de lo que en algún momento él llamó caja chica para poder esquivarle al ajuste que le reclama el Fondo Monetario Internacional en un contexto en donde también pide una mayor devaluación. Recordemos que durante la última semana el gobierno ha devaluado el peso para evitar que la brecha con los dólares financieros y con el blue se estirara más de la cuenta. Casi ha aumentado la devaluación en línea con lo que se vio en esta mini corrida del informal en torno a las presiones que ha habido en el sector cambiario. Pero digo, teniendo en cuenta esto, Sergio Massa dio señales de que va a dar un bono para los trabajadores, algo que ya empezó a ser resistido por la Unión Industrial Sí. Argentina, que ayer dijo que no va a acompañar, que no, digamos, que cree en las paritarias, lo mismo que piensa la CGT, pero en este caso la CGT estaría alineándose a lo que va a plantear Sergio Massa, un bono que puede ir entre 10.000 y 20.000 pesos tranquilamente, y que ese bono están viendo la forma en aplicarlo para la economía informal. O Los sea, qué tipo de bono puede llegar a llegar a todos los monotributistas, no solo para los Sí. que tienen empleo y ver la forma en que se puede solventar, sino también para todos aquellos que están en la economía informal. Eso inevitablemente va a tener que salir de recursos del Estado, que va a tener que poner su parte y va a ser parte de una discusión con el Fondo Monetario. Claro, ¿y qué va a pasar con los municipales, no? Hay muchos intendentes que dicen que ellos también tendrían que pagar ese bono en el caso de que esto se haga efectivamente así, o ahí se complica más la situación, ¿no? En relación a esa caja chica que decía Sari. Efectivamente, esto es lo que va a impactar en todas las provincias, en todos los municipios, porque necesariamente se va a imponer como una agenda de lo que viene en la parte económica. Rocío, ahí va, me parece que Sergio Massa va a tener que armar toda una ingeniería de algo que se considera que es inevitable. Primero porque lo anticipó, se lo dijo, los trabajadores necesitan tener una recomposición para seguir discutiendo las paritarias, Sí. pero recuperando el poder de consumo. Eso va a generar un sostenimiento de la actividad económica en momentos donde se espera que justamente, o por lo menos los indicadores empiezan a mostrar una desaceleración de la economía mucho más profunda para la segunda parte del año, justo cuando se viene el momento crucial de los votos. En ese contexto, lo más seguro es que ese bono se termine convirtiendo en realidad, pero ahora hay que ver cómo Sí, los Ari. estados nacional, provinciales y municipales terminan también pudiendo dar respuesta a algo que evidentemente se instaló básicamente por una necesidad de consumo y de actividad, pero hoy también está demostrado que
el conurbano, esos lugares en donde la situación muchas veces termina siendo mucho más demostrativa de lo que pasa, está tan caliente y tan difícil de transitar en el día a día, y Ujú. lamentablemente los hechos de seguridad están muy vinculados con él. Ari, muchas gracias, como siempre,